empezar a grabar. Les quería comentar sobre que eh, yo conversé con el profe para implementar el curso de ayudantes en este curso, valga la redundancia. Eh, Básicamente porque, bueno, aquí se llevan esta ayudantía de forma periódica y la verdad es que, bueno, yo ya llevo harto tiempo haciendo la ayudantía en este ramo y es una fase que hay que hacer de implementación, en donde hay que hacer cierto trabajo con los y las estudiantes, entonces esa es la parte que que me toca hacer ahora, ¿vale? Y el profe estuvo de acuerdo, me dio todo el apoyo, entonces y ahora procedo como a explicarle más o menos qué es lo que se viene, que en realidad no va a afectar tanto en el curso en general, de hecho creo que les va a ayudar, más que como que hacer más dificultoso todo, porque claramente esa no es la idea. Eh, Así que, claro, les voy a proyectar primero que todo, antes de partir la ayudantía, eh, con una serie, con una infografía sobre los pasos que que vamos a hacer, ¿vale? Que esto se va a llevar a cabo ahora en las semanas que vienen. No consideren sí las fechas porque esto como hoy hicimos que corriera el certamen el profe, la actividad también se corrió, ¿ya? Lo primero, claro, es este paso que es el que estoy haciendo la hora de ustedes y que por eso va a quedar grabado y va a quedar para la ayudantía, para que los puedan ver la gente después. Sobre, claro, informar y de qué se va a hacer como tal, ¿ya? En eso es lo que estoy ahora, como que esto se va a llevar a cabo, bueno, desde hoy hasta el día en que termine la tarea para el segundo certamen, ¿ya? Ahí ahora les voy a contar todas las actividades que que vamos a hacer. Lo segundo es sobre una parte de estudio personal, que claramente, como ustedes lo vieron en para el primer certamen, la tarea consiste en una recopilación de todo lo aprendido o lo que le enseñaron para el primer certamen, ¿ya? Y esto es como al final un repaso que le sirve como un estudio directo. Entonces, lo que va a tener que usar como para estudiar va a ser la PPT que el profe sube, que está en el aula, en realidad que, bueno, que yo subí de la unidad 2, junto con la ayudantía y con los videos del profe. En realidad es toda la materia del certamen 2, ¿ya? Luego se va a hacer un cuestionario formativo, que esto va a ser algo similar a lo que hicimos para el certamen 1, bueno, que no se hizo directamente como un cuestionario, pero ustedes claramente tenían la libertad de preguntarle o a mí, o a Felipe, o al profesor en el momento que quisieran. En este caso lo vamos a hacer en función del curso ayudante, en un cuestionario que, dado cómo están llevando las planificaciones, o va a ser o en la semana de receso, o va a ser después de vuelta, ¿ya? Me refiero a cómo se están llevando las cosas porque todavía estamos planificando que cuándo mandar la tarea como tal, porque más que por temas de tiempo y todo eso, es por una cosa de que como hay materia que todavía no se ha visto, queremos que recién cuando ya la tengan lista y un poco más estudiada puedan hacerlo bien, ¿ya? Entonces, pero este cuestionario va a ser lanzado luego de que ya se mandó la tarea, con el objetivo de que después ustedes lleguen a la ayudantía, donde vamos a tener la última previa al certamen y puedan resolver todos los ejercicios, o sea, todas las dudas que me hicieron llegar. O sea, claramente en este cuestionario se las voy a poder responder al tiro, pero igual voy a hacer un recopilatorio como de las que más se preguntaron, así como lo hicimos con los correos la vez anterior, y ahí va a ser como para poder solucionarlo mejor. ¿Ya? Y ese día igual la idea es que participen lo mejor posible para que pueda salir una buena tarea, ¿ya? Y después un buen certamen también. Luego está el trabajo colaborativo, donde aquí está, la idea es que ahora la tarea sea en parejas, ¿vale? Para justamente fomentar este trabajo y ver cómo ustedes lo llevan a cabo en grupo. Esta tarea, claro, al final va a abordar los mismos contenidos con la misma idea que la tarea 1, con un problema a resolver que conlleva todos los ejercicios que van a ser evaluados en el certamen, pero ahora van a tener un poquito más de ventaja al ser en grupo. Y bueno, está la ayudantía que yo le había mencionado, que es la que va a solucionar todos los problemas y vamos a ver la última parte de los contenidos en realidad para reforzar y que esté todo ok.
¿ya? Eso es lo primero que les quería mencionar. Como les digo, las fechas no están listas, estas no tienen nada que ver porque ya pasaron, pero, pero ahora se lo vamos a hacer llegar en cuanto ya con el profe decidamos correctamente cuándo va a ser. ¿Ya? Igual puede ser que la fecha, por ejemplo, de la tarea sea después del certamen. En vez de ser como justo el mismo día, sean como, no sé, el domingo o el lunes después del certamen. Ahí lo estamos evaluando. ¿Ya? Bueno, lo siguiente. Ya ahora ya pasamos a la ayudantía. Ahí no pesquen porque dice ayudantía 1, porque me equivoqué. Pero bueno, la cosa es que yo les venía adelantando más o menos lo que se avecinaba como en esta materia de segundo certamen, sobre la modelación y todo eso, y de que, claro, al principio vamos a tener que hacer una modelación en base a la gráfica que tenemos de las variables dependientes e independientes, y ahí nosotros vamos a proponer un modelo, ¿ya? Esto es importante de lo que yo le puse entre paréntesis, de que cada uno propone su modelo, porque sucede que aquí, como yo les decía antes, hay muchas funciones que se parecen. O sea, está la cuadrática con la exponencial, que en cierta parte, o la del coseno, en cierta parte se parecen entre ellas. Entonces, perfectamente podrían usar una u otra, según sus comodidades. Entonces, en el certamen o en este tipo de cosas no se espera que ustedes den como una respuesta así como concreta con que solamente la exponencial va a ser la correcta, ¿vale? Porque ustedes creyeron eso. Sino que no. Ustedes proponen una que se parezca un poco y después la van a tener que evaluar. Porque claro, la segunda parte, como yo la venía adelantando, era de que van a tener que determinar qué tanto se ajusta ese modelo a los datos reales, ¿ya? Porque, por ejemplo, una experiencia que a mí me pasó en mi certamen, muchos años ya, eh, de que yo dibujé, bueno, por los nervios igual de que uno está apurado y de que ya cacharon de que aquí hay poco tiempo, yo dibujé la gráfica, los datos, y me dio algo que iba bajando, ¿ya? En mi mal dibujo era como era una línea que iba bajando, ¿ya? Pero si lo hubiera dibujado mejor, con las proporciones de los ejes, me hubiera dado que era como una curva, ¿ya? Que iba descendiendo, como una exponencial, pero negativa. Y la cosa es que ya, como yo dibujé mal, propuse que mi modelo iba a ser justamente una recta que disminuía, pues, una recta inversamente proporcional. Pero mucha otra gente, la mayoría, propuso esta exponencial negativa, ¿ya? La cosa es que después la evaluación, eso en los resultados de mi nota, salió igual súper buena. De hecho, no hubo ningún, ningún descuento por haber propuesto un modelo que estaba incorrecto. Porque cuando yo hice el análisis de los residuos, todo el ajuste, qué tan bueno era mi modelo, todos los resultados me arrojaban de que mi modelo era muy malo. Así como que no era como un buen ajuste, de que había mucho error, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero a mis compañeros y compañeras, cuando hicieron su modelo de exponencial, les dio de que si era un buen ajuste, la nova le dio bien, los residuos le daban pocos residuos y así, ¿ya? Entonces, pese a que sea un modelo bueno o malo, la cosa es cómo ustedes lo llevaron después de eso, ¿ya? Que si cómo lo trabajaron y que si hicieron bien el análisis posterior. Entonces, igual es como más piola en ese sentido, como que se pueden relajar un poco, pero igual tienen que tener como conciencia de que si que les ponen un dato que van bajando, no van a poner, no sé, por algo que vaya, que sí o sí vaya aumentando, ¿sí? Como que no podéis poner algo que si pasa lo negativo, poner una raíz, sin algo más. Entonces, por ahí va la cosa. Aquí hay que ser como bien asentado a la realidad, pero tienes como ese cierto margen de error, ¿ya? Aquí te dice proponer un modelo que sea lineal o no lineal, porque, bueno, en general se enseñan las lineales porque se pueden resolver de diferentes formas, eh, pero los no lineales igual se pueden hacer por ciertas herramientas computacionales. Por ejemplo, el solver de Excel sirve para resolver
esos modelos que son súper complejos, donde no hay forma de mover las variables, ¿ya? Porque pasa que aquí, bueno, después les voy a mostrar cómo se resuelve un poco, pero pasa que vamos a necesitar que nuestras variables estén como, que nuestros parámetros estén solos, estén solitos. O sea, como que al derivarlos, bueno, a ver, no sé si explicarle al tiro eso, pero pensemos que esta linealidad y no linealidad tiene dos formas de interpretarse, ¿ya? Cuando uno habla de un modelo lineal, por ejemplo, y es igual a x por a más b, uno en general habla de linealidad respecto a las variables, a x e y, ¿ya? O sea, por ejemplo, ¿y cómo se mide la linealidad de los modelos? Derivándolos con respecto justamente a las variables. En este caso, si derivamos de y en dx, vamos a tener solo a, ¿vale? Entonces, como este resultado no arrojó la variable derivada, no la arrojó adentro, entonces se puede decir que está en lineal, ¿ya? Este es el lineal con respecto a las variables. Pero, por ejemplo, un modelo que sea x es igual a x cuadrado, o sea, y es igual a x cuadrado, eh, eso, así, más b. La derivada con respecto a la variable sería 2ax, ¿ya? Entonces, como aquí está la x, nos daría de que nuestro modelo o nuestra ecuación no es lineal con respecto a x, ¿ya? Eso es con la linealidad respecto a las variables. Pero aquí se vuelve un poquito más confuso. Pasa de que nosotros en esta parte del curso tenemos que analizar la linealidad con respecto a los parámetros, ¿vale? Con respecto a los parámetros que son estos de acá. Porque nosotros ya tenemos las variables, ya tenemos que vamos a trabajar con x e y. Lo que nosotros estamos buscando para cada modelo van a ser los modelos, o sea, perdón, los parámetros que hagan que se parezcan, así como al set de datos. Porque en este caso, de una variable, de una ecuación de la recta, la b representa el intercepto y el a representa la pendiente, ¿ya? Entonces, esos son los que nos importan, y según si es que cambia la pendiente, por ejemplo, va a ir como más o menos, ay, perdón, a mi gato acá, como va a ir más o menos, no sé cómo decirlo, como va a ser más creciente o menos, o no tan creciente, por decirlo así, ¿ya? Entonces, lo que nosotros ahora vamos a estar buscando siempre van a ser cuáles van a ser nuestros parámetros del modelo. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a tener que buscar la linealidad o la no linealidad respecto a estos mismos parámetros, ¿ya? Entonces vamos a tener que derivar de y, nuestro modelo, con respecto a ambos parámetros, de y de b, ¿vale? De y de b, de a y de b, perdón. Entonces, por ejemplo, esta ecuación, derivada con respecto a, como si fuera una variable, nos va a dar solamente x, ¿vale? Entonces, respecto al parámetro, esta ecuación también es lineal con respecto a, porque a no aparece acá, ¿vale? Aquí no tenía que aparecer x para que fuera lineal, pero aquí, como estamos derivando en torno a, no tiene que aparecer la a en esta ecuación, en esta igualdad, ¿ya? Y con el modelo o la ecuación derivado con respecto a b, nos va a dar 1. Entonces tampoco va a ser, o sea, también va a ser lineal con respecto a b, ¿vale? En cambio aquí, de y respecto a, o sea, derivado respecto el parámetro a, nos va a dar x cuadrado, ¿ya?
Y con respecto a de b, nos va a dar 1 también. Entonces, podemos decir que respecto a ambos parámetros también es lineal. Y ahí es donde cambia esto. Claro, con respecto a la variable x, no es lineal el modelo. Pero respecto a los parámetros, sí es lineal. ¿Ya? Porque aquí no está la A y aquí no está la B. ¿Ya? No sé si me explico, si me entienden. Si es que no, me van preguntando nomás. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo vamos a encontrar un modelo no lineal con respecto a los parámetros? Es, por ejemplo, en una exponencial. Nosotros ponemos a por b, perdón, a por la exponencial de b por x. ¿Ya? Entonces, si derivamos de i en dA, nos va a dar e elevado a b por x. ¿Ya? No está la a. Entonces, es lineal con respecto a a. Pero si derivamos de i en db, nos va a dar a por e elevado a, perdón, a por ax por e elevado a b por x. Esa va a ser nuestra derivada con respecto a b. Entonces nos va a salir de nuevo b acá. Entonces pues, tendríamos que decir que no es lineal. ¿Vale? Y ahí está el problema. O sea, como que no vamos a poder separarla y eso después nos va a causar otro problema en una de las formas de resolver estos modelos. Entonces, claro, solamente la única forma de resolver este problema es eh, solucionando la modelación a través de herramientas computacionales, ¿vale? Que ahí se ocupan otros métodos como de programación, bueno, mucho más matemáticos para poder resolver la modelación y en realidad, bueno, eso ya no nos vamos a meter tanto en ese tema, pero eso es la cosa, como saber cuál es la diferencia entre ambos, ¿ya? Entre lineal y no lineal. Bueno, esto de determinar ajuste lo vamos a ver después, lo vamos a ver en la otra ayudantía, pero básicamente era lo que yo les decía antes, de que una vez que tengamos el modelo, vamos a saber que vamos a tener que determinar qué tanto se ajusta a los datos reales, hacer una serie de pruebas para ver qué tan bueno es, ¿ya? Y luego se valida con ANOVA, que es ahí vamos también a enseñarle el método para poder validar. ¿Ya? Miren, aquí el primer método para poder resolverlo, ese es el método de los mínimos cuadrados, ¿ya? Este método consiste en que nosotros tenemos nuestros datos, X e Y, donde la X es la independiente y la Y es la dependiente. Entonces nosotros vamos a tener que presentar un modelo, ya sea por ejemplo la ecuación de la recta, y le damos ciertos parámetros de A y B, ¿ya? Entonces vamos a tener que, para un mismo X, por ejemplo, X es igual 1, vamos a tener la Y, que le corresponde al dato real, al que nos dieron en la tabla, como los datos del experimento, y vamos a tener por otro lado la evaluación de nuestro modelo, ¿ya? Por ejemplo, si es que y es igual 2 más 3x, para x es igual 1, nos decían de que y es igual 3, pero según nuestro modelo, la y vale 5, ¿ya? Mi modelo. Entonces vamos a tener esa diferencia, ¿ya? Entre ese 3 y el 5, que la idea es que sea lo más chica posible. O sea, aquí, claro, estamos hablando de números enteros, pero de repente la idea es que sería como si es que no arroja 3, sería ideal que arrojara 2,999 infinito, ¿vale? Y así, para que el error sea lo mínimo posible. Y esto es lo que se quiere,
que por cada valor de i, para cada fila que te den de datos x e y, el error, la diferencia entre estos datos sea la menor posible. Y por eso es que se suman todas, que sea el mínimo posible, ¿vale? Entonces, para calcular esto, el mínimo posible, lo que uno hace, no sé si se acuerdan de que en mate, una forma de calcular los mínimos era con la derivada. La derivada igualándola a cero, ¿vale? Es la forma de sacar un mínimo o un máximo local o global también, ¿ya? Entonces lo que se hace para sacar cuál va a ser efectivamente un mínimo es derivar ese mínimo cuadrado, derivar el mínimo con respecto a nuestros parámetros, ¿vale? ¿Por qué nuestros parámetros? Porque si nosotros tenemos una ecuación de la recta y dijimos de que va a ser 2 y 3, tal vez la mejor combinación para que te dé 3 no son estos. Tal vez si aquí lo dejamos como 1, bueno, aquí el i modelo nos va a dar 3, ¿vale? Entonces, el error se vuelve 0. Entonces, por eso es que tenemos que ver cuáles van a ser los parámetros tales que nuestro modelo sea el más ajustado posible. Entonces, de A y del mínimo cuadrado en dB, ¿ya? Y esto, como yo les decía, para que sea el mínimo, tiene que ser 0. Entiéndase que como por mínimo, yo le digo a todo esto, ¿ya? A la suma de eso. Y sucede que si ustedes, bueno, realizan toda esta derivada, porque esto ¿cómo se llama? Separar un poco, porque consideren que esta de i modelo considera todo esto. A más b por x. Entonces pueden tirar esto para acá y después derivar. Y ahí les quedan unas funciones que después se tienen que reordenar, lo siento, se agrupan lo mejor posible, y pasa que después te van a dar dos ecuaciones, ¿ya? Si uno ya la ordena bien, te dan estas ecuaciones normales. La idea es que, claro, se van a llegar a estas ecuaciones, pero el profe, me imagino, se las pasó en clase como cómo debiesen llegar ahí, más o menos. La idea es que ustedes se las sepan, cuáles son las ecuaciones normales, porque en general, se lo digo por experiencia igual, en general el profe pregunta, ¿cierto?, algo teórico. Y para esta parte para este certamen, siempre va como por ahí, por las ecuaciones normales, ¿ya? Antes lo preguntaba siempre en los controles, pero como ustedes no tienen controles, entonces lo más probable es que les caiga por ahí alguna pregunta teórica, ¿ya? Cómo llegar a las ecuaciones normales, cuáles son las ecuaciones como tal, ¿vale? Así. O cómo se calculan, porque de repente es muy difícil el cálculo y mucha álgebra innecesaria, pero tienen que saber que se hacen por las derivadas igualándolas a cero, ¿vale? Entonces, de ahí se saca lo de las ecuaciones normales, que llegan a estos dos resultados. De que el B1, bueno, esto considero que son así. Beta 0 y beta 1. Así los consideré yo en esta guía. Entonces, el beta 0 corresponde a este de aquí. Y el beta 1 estaría la covarianza dividida en la varianza de x. Estas son otras formas de escribirlo solamente, ¿ya? Dice xy, por eso es covarianza, y xx porque es la relación de x con sí misma, ¿ya? Y luego aquí se refiere al y promedio y al x promedio, pero estos promedios son de los datos reales, ¿ya? De los datos que le van a entregar en el set de datos, ya para que no se confundan. Y luego, ya saben, ustedes me preguntan nomás si tienen dudas. Está el método matricial, que es otra forma de resolver estos problemas,
que aquí, bueno, este ya es otra forma, no hay como, no les puedo dar la explicación de cómo llegaron a esto, pero existe, es una de las herramientas para poder calcular los parámetros, los valores de los parámetros, ¿ya? Porque si ustedes observan aquí, lo que estamos buscando es justamente cuáles van a ser los parámetros que mejor se asocian para una mejor modelación. Aquí vamos a encontrar al tiro una matriz de parámetros, ¿ya? O sea, de aquí para abajo vamos a tener beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, así según cuántos ustedes quieran poner en su modelo, ¿ya? Se resuelve así. Esta X dice XT, que es la X transpuesta. Esto yo no sé si el profe se los pasó, pero yo prefiero adelantárselos porque si no le va a caber todo de una y va a ser mucho, ¿ya? La X transpuesta, no sé si se acuerdan. Benjamín iba a decir algo. No, no, nada. Ah, sorry. Eh, X transpuesta se refiere, no sé si se acuerdan de Mate 3, creo que Mate 3 lo veían. Al final se cambiaba solamente, en vez de estar en filas, o sea, en columnas, cambiaban a filas, ¿ya? En la inversa, bueno, era un proceso más o menos distinto, donde tenían que ver como la matriz identidad y hacer como todo el paso para que cambiara como la matriz de identidad para el otro lado y, bueno, un show, más o menos. La cosa es que ahí está la matriz inversa y aquí, claro, se trabaja de nuevo con la transpuesta y con la matriz Y. Ahora le voy a explicar qué son cada una, ¿ya? La matriz X se construye así. Esta es la más difícil, ¿ya? La matriz X se construye con las derivadas de nuestro modelo, el que estamos proponiendo, ¿ya? Porque nosotros vamos a proponer modelos sin números, o sea, a sí mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí les dicen la derivada de nuestro modelo con respecto a beta 0. Entonces, en este caso nos queda di en de beta 0 es igual 1, ¿ya? Y luego también al lado les dicen la derivada con respecto a beta 1, que va a ser en este caso x, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes van a tener una tabla con 10 datos para abajo, ¿ya? X1 y 1, X2 y 2, y 2, o sea, X3 y 3, y así, para abajo, lleno de datos. Entonces, por ejemplo, aquí le dicen que es X y es 1. Entonces, por ejemplo, para la primera columna, siempre va a dar 1. Sea el valor de X que sea, siempre el resultado le va a dar 1, porque eso es lo que sale aquí. Entonces, todo esto para abajo va a ser 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Pero en cambio, la que es con respecto a la derivada de beta 1 va a ser X. Entonces, aquí va a ser X1, X2, X3 y así para abajo. Ya entonces le va a quedar como algo así como 1, 1, 1, 1, X1, X2, X3 y así. ¿Ya? Si ustedes estuvieran acá, beta Obvio. 2, dime. Eso X, X1, X2, esos son los que vienen en los datos, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, aquí les muestro el tiro de lo que vienen en la ayudantía. Estos X, ¿vale? Sería 18, 19, 20, 21 y así sería para abajo. Ah, ya, gracias. Eso me refiero. Estos son los X y estos eran los Y. Entonces, por ejemplo, si nosotros le agregamos aquí beta 2 por X al cuadrado, la derivada nos va a quedar X al cuadrado. No confundirse que no estamos derivando con respecto a X, estamos derivando con respecto a beta 2. Entonces, si derivamos contra eso, nos va a quedar solamente X cuadrado. Entonces aquí, el tercer paso de la matriz nos va a quedar x1 al cuadrado, x2 al cuadrado, y así, ¿ya? Entonces todo nos va a quedar x3 al cuadrado y así en adelante. Esa es la idea. Así se va a construir la matriz X con respecto a estas derivadas.
Y luego, la matriz I es muy fácil, porque la matriz I solamente corresponde a una matriz que incluya estos datos, solamente. Todos los datos de nuestra variable I, así como solito en una matriz. ¿Ya? Miren, ahora lo vamos a ver en la ayudantía, para que les quede mucho más claro a qué me refiero con cada matriz y cómo hacer todo esto. ¿Ya? Vamos a ver igual otros ejemplos para ver que les vaya quedando un poquito más claro y me van haciendo ciertas consultas, si es que las tienen. ¿Ya? Vale, entonces le vamos a dar al ejercicio. No sé si tienen alguna duda por ahora. Yo no. Ya. Entonces, seguimos. Dice, a usted como practicante de una importante empresa de ropa para menores de 3 años, le solicitan realizar un modelo que estime la altura entre 1 año y 3 años de edad. Para ello, le entregan una pequeña base de datos con la altura promedio para una determinada edad en meses, cuyos datos se presentan a continuación. Para los datos, edad y la altura, ya que usted no cuenta con suficientes datos, decide realizar un modelo con el cual pueda extrapolar la altura para los meses faltantes en el rango solicitado, ya que nos faltan aquí 7 meses para arriba y unos 6 meses para abajo, ¿vale? Para tenerlo de entre 1 año y 3 años. Nos dicen primero que grafiquemos los datos entregados y proponer un modelo adecuado para el set de datos, ¿ya? Aquí, bueno, voy a pasar a Excel. Ahora están viendo el Excel, ¿no? ¿Me podrían Sí. confirmar? Ya. Entonces tenemos esto. Lo primero que nos preguntan, graficamos. Sencillo. ¿Ya? Tenemos acá. Entonces, en base a esto, lo más recomendable claramente sería hacer una recta, ¿cierto? Sería como hacer una recta más o menos así. Y ahí vamos a poder extrapolar como por dónde va a ir la cosa. ¿Ya? Eso es lo que el modelo entonces más adecuado sería y es igual beta 0 más beta 1 por x, la ecuación de la recta. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, ven que va bajando, pueden poner, eso significa que la pendiente es negativa, ¿cierto? Entonces, pueden o poner aquí menos beta 1 por x, o le pueden igual poner más beta 1 por x, porque lo único que le va a cambiar con eso va a ser su valor de beta 1. Si lo ponen con más, el beta 1 le va a poner menos, un valor va a ser un valor negativo. Si le ponen un menos, el beta 1 le va a arrojar al tiro un valor positivo, ¿vale? Entonces, por eso en ese sentido da igual. Pero hay otras ecuaciones que necesitan como que tengan ojo con los signos, como yo les decía, por ejemplo, las raíces. Si que no ponen ningún parámetro afuera de la raíz, siempre le va a arrojar como valores positivos de ahí. Entonces tienen que tener ahí esa noción de cómo son las funciones como tal, cómo se comportan. ¿Ya? Le voy a leer lo que dice la siguiente, o a ver, espera. Voy a sacarle una foto a las preguntas. Dice la siguiente, determine la covarianza y el coeficiente de correlación entre los set de datos y comente. ¿Ya? Entonces acuérdense que para sacar la covarianza y el coeficiente de correlación se pueden sacar directamente. Covarianza, correlación. Acuérdense que era una de las funciones era covarianza, que le muestra con la población, y le dice con la muestra.
ya, hacemos con M, tenemos que seleccionar ambas matrices, pero por separado. Entonces seleccionamos, punto coma, seleccionamos la otra. Cerramos paréntesis, y tenemos la covarianza. ¿Ya? Recuerden que la covarianza, como, no tenía como tiene unidades, no nos dice mucho, si es que hay en realidad una relación fuerte o no. Pero el coeficiente de correlación sí nos dice eso, porque es adimensional. Y el coeficiente de correlación tiene unidades adimensionales. Entonces eso nos arroja valores entre 0 y 1. O sea, perdón, entre -1 y 1 positivo. Ahí sí. Aquí igual se selecciona una matriz y luego se selecciona la otra. Paréntesis y ahí estamos listos. Entonces esto nos dice que el coeficiente de correlación es bastante alto, 0,995. Entonces hay una relación fuertemente proporcional, positiva. Entonces está bien el camino por donde vamos. ¿Ya? Ojo, que esta correlación y la covarianza igual tienen relación con la linealidad de la función, pero esta sí es la linealidad respecto a las variables, ¿vale? Habla sobre qué tan recto es la gráfica, ¿ya? Y esta gráfica está hecha en función de x e y. Entonces, por eso es que yo les digo que es en función de las variables, para que no lo confundan con lo que yo les decía de los parámetros, ¿ya? Ahora bien, otra forma de calcularlo es directamente, bueno, es con la covarianza y correlación. Entonces aquí sacamos el promedio. Varianza muestral. No, aquí me equivoqué. Ahí sí. Varianza muestral. Bueno, la covarianza, recuerden que tienen que sacarla con la... Se saca como parecido a la... ¿cómo se llama? A la varianza, pero tienen que hacer en vez de como un x menos x promedio, y eso multiplicarlo con un y menos y promedio. ¿Vale? Ahí sacan la suma, o sea, lo multiplican, suman cada fila, y luego eso lo dividen por n o n menos 1. ¿Ya? Pero bueno, aquí vamos a ocupar la varianza que está aquí acá abajo. En realidad esto lo voy a sacar acá. Y la correlación, recuerden que también se puede calcular con la covarianza dividido por la raíz de las varianzas. La raíz de las varianzas de cada variable. Y nos va a dar justamente el mismo, la misma factor de correlación. ¿Ya? Coeficiente de correlación. Esa es la pregunta que dice la B. Determina la covarianza y coeficiente de correlación. Y lo que comentábamos, que es fuertemente proporcional. Luego nos preguntan sobre un ajuste al modelo lineal por medio de mínimos cuadrados, presente su respectivo intercepto y pendiente. ¿Ya? Tenemos nuestro modelo acá. Vale. Que nosotros aquí vamos a tener esta de aquí, que va a ser nuestra X ahora. Y aquí vamos a tener que sacar... aquí le voy a poner... vamos a tener que darnos un beta 0, un beta 1, ¿ya? Nos tenemos que dar un beta 0 y un beta 1 arbitrario, en realidad. Como que pueden elegir en cualquier valor, 1 y 2, ¿ya? ¿Por qué?
Porque la idea es, en esta parte, usar, dice que es con el método de los mínimos cuadrados. Entonces lo que vamos a tener que usar va a ser una herramienta computacional, vamos a tener que usar Solver para poder determinar, encontrar cuáles van a ser estos dos parámetros que efectivamente den una diferencia de cero, ¿ya? Que den una diferencia entre el modelo y, y nuestros datos reales, que den cero esa diferencia, o que sea muy cercano a cero, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Primero, tenemos este beta 0 y este beta 1, y con respecto a eso, calculamos un I promedio, perdón, un I promedio, y modelo. Entonces vamos a tener así, beta 0 más beta 1 por x, que es como lo tenemos aquí en nuestra función, ¿ya? Eso vamos a ir multiplicando para ver qué resultado nos da. En este caso, claro, nos dio 37, y si nos vamos para acá, la altura en realidad nos da 76, está súper alejado. Nos vamos para acá también. Tenemos como la embarrada en realidad como que no nos da para nada cercano. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que aquí sacar y menos y modelo, y esto lo vamos a sacar al cuadrado. Ahí aquí se me... al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser, bueno, este y de acá, menos y modelo, y esto al cuadrado, para ver cuánto error hay. ¿Ya? Se podría sacar la diferencia para sacar como justamente si es que hay, en este caso sería como un poco más de, o sea, un poquito menos de 40 la diferencia, pero acuérdense que se saca al cuadrado porque, claro, nosotros acá tenemos todos que son, los resultados son menores que esto. Pero imagínense, puede dar ciertos valores de acá, y algunos resultados nos den por debajo de los de acá, pero otros nos den por arriba. Entonces aquí nos van a dar diferencias positivas y aquí nos van a dar diferencias negativas. Entonces, al sumarlos después, se van a contrarrestar. Entonces nos van a dar algo cercano a cero. Y nada que ver porque en realidad vimos que hay harto error, pero hay un harto error positivo y luego hay harto error negativo. Entonces la solución para eso es justamente ponerlo al cuadrado. Entonces así se hace como básicamente el mismo estudio. Pero ahora no se van a poder anular porque todos van a ser positivos al hacerlo al cuadrado. ¿Ya? Y aquí, acá al lado, vamos a sacar SCE. Corresponde a la suma cuadrática del error. ¿Vale? Si nos vamos a nuestro resumen, es esto. Esto justamente es el SCE, la suma cuadrática del error. Este es el error, la suma cuadrática. ¿Ya? Entonces, si tenemos este SC, es justamente la suma de estos cuadrados. Ahí. ¿Ya? Y nos da súper alto. Bueno, en realidad no sabemos qué tan alto es, porque no tenemos cómo compararlo, pero igual lo ideal es que sea cercano a cero. Y esto no es para nada cercano a cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? La idea de esto es derivarlo, y buscar justamente, en base a la ecuación de normales, cuál va a ser la mejor. O sea, justamente que los parámetros que vamos a encontrar que sean los óptimos. Pero otra forma de hacerlo es con Solver. ¿Ya? En Solver, no sé si ustedes lo han usado antes, primero que todo, lo tienen que encontrar acá en datos, Solver. Si es que ustedes no lo encuentran, tienen que irse a complementos. ¿Vale? Aquí a mí me dan dos, bueno, me dan como todo esto de herramientas, de acciones en complemento. Tienen que irse a este que tiene este símbolo. ¿Ya? Y aquí encuentran esta tabla, que le aparece Solver. Yo en general lo saco.
porque cuando uno inicia Excel, como si que se vuelve muy pesado cuando tiene Solver, entonces por eso como que lo saco. Pero claro, para activarlo de nuevo, se van a complemento, y lo seleccionan y ahí le va a aparecer al tiro en datos, ¿ya? O sea, ahí carga un poco, y ahí aparece Solver, ¿ya? Entonces en Solver, lo que nos va a decir es primero establecer un objetivo. ¿Qué es lo que queremos cambiar? Lo que queremos cambiar claramente es esto, porque queremos que sea lo mínimo posible. Podemos dejarlo aquí en valor de 0, pero en realidad nos sirve que sea el mínimo, si eso es lo que estamos buscando, los mínimos cuadrados. Y nos pregunta cambiando qué celdas. ¿Ya? Entonces nosotros le decimos que queremos que cambie estas dos. ¿Ya? Entonces, si queremos que cambie estas dos, sujeta a ciertas restricciones. En este momento no tenemos restricciones. Esas pueden ser libremente las que quieran. Y dice convertir variables sin restricciones en no negativas. O sea, que sí o sí tienen que ser o cero o positivas. ¿Ya? Esta no es necesaria, porque en realidad la pendiente puede ser cero, la pendiente puede ser negativa, si es que quisiera, si es que es el caso. En este caso sabemos que no, porque la pendiente va a ser positiva, pero no sabemos nada del intercepto. El intercepto puede que justo pase por la parte negativa. Entonces tenemos que sacar esa de ahí. Y le ponemos resolver. ¿Ya? Conservar solución. Y nos da esto de aquí. Entonces nos dan estos valores que son, bueno, 64,91 como como nuestro intercepto, y nos da una pendiente de 0,64. ¿Ya? Aquí hay, bueno, hay otra forma de resolverlo, pero es como justamente con lo de las ecuaciones normales. Lo voy a traer de nuevo en el resumen, lo que, em, lo que le estoy hablando. Esta parte de acá. Esas dos ecuaciones aparecen de las ecuaciones normales, ¿ya? Como yo se lo había presentado antes. En base a esto podemos calcular también beta 0 y beta 1, ¿ya? Entonces, beta 0 y beta 1. Esta es una forma solamente de comprobar cómo lo hicimos y que en realidad este método también da igual. La primera que se calcula es beta 1, porque aquí necesitamos ese. Entonces, beta 1 es covarianza dividido en la varianza de x. Varianza de x. 0,63. Bueno, en realidad es como lo mismo, porque aquí, de hecho, es igual. ¿Ya? Y en beta 0, ahí nos dan que es el promedio de i de los datos, promedio de i, menos beta 1, lo tenemos acá, por el promedio de x. Ya, que lo tenemos aquí. Y nos da 64,91. Ya, si se fijan, dan exactamente lo mismo. Porque al final son los métodos, solamente jugaron con el álgebra, pero no restaron ni sumaron nada más. Entonces tienen que dar los mismos. ¿Ya? Estos son el método de los mínimos cuadrados. Pueden resolverlo de ambas formas según como se los pida el profe. Y de hecho aquí tienen que repasar esta parte, todas estas partes, porque el profesor en general les dice ya pueden ocupar todas las herramientas posibles en el computador, ¿cachai? En Excel, pero de repente les pide cosas puntuales. En este caso, lo más probable es que les pida haga bajo el método matricial, que es lo que vamos a ver ahora, haga bajo el método matricial eh, todo el cálculo de los parámetros. Y van a tener que saber hacerlo, pese a que esto se pueda calcular en un minuto. ¿Ya? Seguimos. Bueno, avisan si que tienen alguna duda, como siempre. Se termine por el método matricial.
los valores del intercepto y pendiente para el modelo del inciso anterior y cuál es el método que usted preferiría. Compare y justifique. Ya, aquí voy a tomar algunos. Me tomé esos espacios como para poder definir aquí qué es lo que va a ser X. Aquí X y Y, ¿vale? Para que puedan entender cuáles van a ser X e Y. En este caso, dijimos que para X se deriva de Y derivado en D beta 0 y de Y derivado en D beta 1. ¿Ya? Para beta 0, la derivada de esto va a ser 1, como lo había dicho en el ejemplo en el resumen. Entonces, para cada valor de, para cada valor de X, va a haber aquí 1. Y en este lado, la derivada con respecto a Y es igual a 1 y de Y derivado de beta 1 es igual a X. ¿Ya? Entonces, como con respecto a beta 1 nos da X, aquí tenemos que reemplazar con las X. Estas mismas que nos dan acá. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra matriz X. Y nuestra matriz Y son Y. Todos los valores de Y. Entonces son estos de acá. Los mismos valores que teníamos originalmente. ¿Ya? En altura. Ahora los tenemos acá. Entonces, nuestra matriz Y va a ser así. ¿Ya? Ahora, la parte un poco enredada, que quiero que presten atención a esto, igual como se trabajan con las funciones. ¿Ya? Aquí yo les puse al tiro la multiplicación de x transpuesta por x, porque poner cuál va a ser x transpuesta en realidad es solamente esto, ponerlo al revés. En realidad esto se puede hacer porque si ustedes lo toman acá, ustedes le hacen esto así, y ahí tienen esto es su x transpuesta. ¿Vale? Así como para en términos visuales, eso es, básicamente. Están los puros 1 y aquí están todas las x. Ah, bueno, aquí no se copió bien en realidad porque esto está en una función. Tendría que ser como... A ver. Ahí sí. Los 1 y las x. ¿Ya? Eso es básicamente la x transpuesta. Pero aquí la multiplicación, tienen que tener ustedes ojo igual, porque para Excel es súper importante, bueno, ahora en la última versión del Excel no es tan importante, pero si ustedes tienen las anteriores, tienen que seleccionar súper bien las casillas que va a ocupar su matriz, ¿ya? ¿Cómo van a saber de cuánto es la matriz? Pues de 2 por 2, de 3 por 3, etcétera. La matriz siempre va a ser cuadrada, ¿ya? Entonces o va a ser 2 por 2, 3 por 3 o así para adelante, pero no va a ser 2 por 3 ni 4 por 5, etcétera. Entonces, el número de columnas y de filas va a ser igual a al que tenga X, ¿vale? Si X tiene 3, entonces van a ser 3 por 3. Si X tiene 5, entonces va a ser 5X por esas 5 por 5 la matriz de esta, ¿ya? Lo mismo para esta de acá, porque es lo mismo en realidad, es solamente la inversa. Entonces aquí, mire, voy a hacer lo primero, tienen que seleccionar todo, las cuatro casillas que van a ocupar, y aquí recuerden las funciones, después se las voy a anotar igual. Para multiplicar está mmult, ¿ya? Mmult es la función de multiplicar dos matrices. Luego tenemos que multiplicar primero que todo
la transpuesta de X. Y una función que existe que es para transponer directamente. Transponer. Ya, entonces ustedes, lo único que les dice es que seleccionen la matriz que quieren transponer. La seleccionan. Cierran paréntesis. Y ahora siguen con la función de mmult, la que estaba antes. Dice que la matriz 1 ya la teníamos. Ahora viene la matriz 2. Pero todavía no cerramos la matriz 1. Para cerrarla, punto coma. Y ahí pasamos a la matriz 2. Que tenemos que seleccionarla de nuevo, como ahora es la multiplicación solo por x acá. ¿Ya? Y cerramos esto con el paréntesis. Y lo que hay que apretar, ojo, control, shift, enter. Y nos da todo. ¿Ya? Control, shift, enter. Las funciones son mmult, transponer, y hay que apretar control más shift más enter. Todo junto. Control, shift, enter. ¿Ya? En la otra, si tienen las otras versiones del Excel, si es que no lo hacen así, bueno, aquí voy a copiar la función. Miren, aquí a mí me selecciona el tiro como en un cuadrado de azul, toda la matriz, así como automático. Pero en otras funciones de Excel le va a aparecer solamente el 12. Así que ustedes lo hacen con un cuadrado solamente. Entonces, por eso es que tienen que tener cuidado porque si no se pueden confundir o si es que agregan más, le va a aparecer algo así. ¿Ya? Si es que agregan más cuadrados de los que corresponden. Ahí para que tengan cuidado. Luego en esta, lo mismo. Seleccionan primero todos y la función va a ser m inversa. M inversa. Y lo que le dice es que tienen que seleccionar solamente la matriz a la cual le van a sacar la inversa. En este caso, esta de acá. Lo mismo. Control Shift Enter. M inversa. Y esto de acá. Aquí igual va a estar y acá también va a estar. Luego en esta, esta es la otra parte. Bueno, todo esto les voy a copiar también como es la multiplicación completa. Así es la multiplicación completa, ¿ya? Para sacar esta matriz de parámetros. Eso es lo que estamos haciendo y lo que hicimos recién. Ahora nos queda esta parte de acá. Estamos multiplicando aquí x transpuesta por y. Entonces aquí vamos a tener mmult por la transpuesta. Aquí tienen que tener una visión un poco desde afuera, o sea, desde lo muy de adentro hacia lo de afuera. Me refiero a eso, a que, claro, primero tienen que saber que van a multiplicar entre medio. Entonces lo primero que tienen que ver es multiplicar. Luego tienen que saber que para la primera parte van a tener transponer. Entonces tienen que ahí poner transponer, sin que, como si seleccionar la i antes o algo así. Y como van a transponer la x aquí, y luego punto coma, y seleccionar la i. ¿Ya? Y ahí les queda control shift enter. Finalmente es en realidad lo mismo que acá. Y luego para esta sería la multiplicación de ambas matrices, de ambas partes, que ya trabajamos. Entonces sería solamente mmult de la función que era inversa por, o sea, yo le puse punto coma para asegurar el por, y esta función de acá. Y control shift enter. Y si se fijan, nos dan exactamente los mismos valores. ¿Ya?
Y luego, claro, a lo que yo me refiero con esa visión de como que desde afuera, es porque esto lo pueden hacer como ya, si tienen la práctica, si es que van haciéndolo más seguido, van repasando esto, lo pueden hacer de una, todos juntos. Tienen que seleccionar sí cuánto van a ocupar. Pues en este caso yo seleccioné dos porque voy a ocupar dos. Entonces lo primero sería multiplicar de acá. ¿Qué es lo que voy a multiplicar? Primero esta matriz. Esta matriz lleva una m inversa, que es esa de aquí. Esa m inversa, ¿qué trae dentro? Una multiplicación. Esa multiplicación de acá. Esa multiplicación, ¿qué trae? Primero una transpuesta. Transpongo esto. ¿Y con qué lo multiplico? Con la que estaba sin transponer. Una x normal. Entonces, cierro paréntesis de la multiplicación y cierro paréntesis de la inversa. Porque ya puse todo esto. Punto coma. Para multiplicar el otro factor de acá al lado. Esto de acá, ¿qué es lo que conlleva? Una multiplicación entre ambos de adentro. Conlleva esa multiplicación una transpuesta. Transponer, que es la parte de acá. Que transponemos la x y la multiplicamos por la y. ¿Vale? Entonces cerramos paréntesis de la multiplicación, de esta multiplicación de acá, y cerramos paréntesis de la multiplicación de afuera. Control Shift Enter y nos da eso. ¿Ya? Se puede hacer todo de una. Pero claro, para saber eso, se requiere como ya la práctica de poder trabajar con todo esto un poquito como de qué es lo que va a ir primero y que no se te salte nada. Ya que es un poco de práctica nomás. Entonces al final eh, te dicen que cuál es el método que preferiría usted, compare y justifique. En realidad, aquí no hay mucho que comparar, porque dan absolutamente todos los métodos, los tres que hemos hecho, el mismo resultado. En tiempo, ya tenemos estos que son más rápidos, pero la eficacia es la misma, en tiempo, en términos de el resultado. Luego dice, el gráfico del inciso agrega una línea de tendencia por medio de Excel acompañada de su respectiva ecuación. ¿Ya? Para quienes no sepan, me imagino que ya lo habrán hecho en algún otro informe de algún otro ramo, pero esto está acá, línea de tendencia, se van aquí a más opciones y tienen la diferencia, las diferentes líneas, perdón. Tenemos la lineal porque esa es la que estamos trabajando y seleccionar, presentar ecuación. Y ahí tenemos otra forma de ver cuáles van a ser nuestros parámetros. Eso nos va a servir directamente para poder eh, corroborar que nuestros resultados estén correctos. Entonces 64,91 y 0,636. ¿Vale? Nos dio lo mismo. Y luego dice, presenta una tabla con las alturas para todo el rango de meses solicitados. ¿Considera correcta la extrapolación del modelo propuesto? Comente. ¿Ya? Entonces aquí nos dicen edad en meses, eh, altura. Lo que nos solicitaban era desde los 12 meses en adelante. Desde los 12 meses, o sea, del año a los 3 años, 36 meses. Y la altura se calcularía igual como lo hicimos antes con beta 0, que se está aquí, más beta 1 por x. Esto de aquí tiene que tener ahí. Y ahí nos da. ¿Ya? Eso es en base a nuestro modelo. En realidad, según lo que tiene la suma cuadrática, tiene súper poquito error, entonces debe estar súper ajustado. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, para 24 meses, este da casi 80, 79,9, y aquí da un poquito más de 80.
Si bien no es lo mismo, pero el error es súper chico, considerando que la altura está en centímetros. ¿Vale? Eso. Aquí, algo muy importante y que no lo mencioné antes. El orden de los parámetros en esta parte. Por ejemplo, aquí, claro, sabemos y podemos comparar con el resto de los resultados de esto, de que el 64 corresponde a beta 0 y este corresponde a beta 1. ¿Ya? Pero si no tuviéramos estos para saber cuál es cuál, ¿cómo saber a qué va a corresponder cada uno? Esto varía según cómo nosotros definimos esto de acá. ¿Ya? Porque claro, esto lo definimos según las derivadas de nuestro modelo, que eran así. Porque nuestro modelo era, me lo voy a copiar de acá arriba, eso aquí. Nuestro modelo era esto. Beta 0 más beta 1 por x. Y las derivadas daban esto. ¿Ya? Por tanto, en esta parte de aquí derivamos por beta 0 y en esta parte de acá derivamos por beta 1. Entonces tenemos que seguir el mismo orden. El orden que seguimos como de izquierda a derecha, seguimos de arriba hacia abajo, en esta parte de aquí. Beta 0, beta 1. Pero pasa que como nosotros vamos a definir nuestro modelo, y pueden ser miles de modelos, de repente los modelos pueden ser iguales, pero definidos de diferentes formas. Por ejemplo, beta 0 por x más beta 1. Entonces aquí las derivadas van a ser distintas. Esta va a ser x y aquí va a ser 1. ¿Ya? Y esto nos va a dar al revés. ¿Ya? Entonces, como nos va a dar al revés, esta va a ser, o sea, efectivamente va a ser beta 0 y beta 1, pero los resultados nos van a dar al revés. ¿Ya? En eso tienen que tener mucho cuidado, porque según como ustedes definan esto, van a estar en el orden de acá. Si ustedes lo definen así, y lo ponen así como está ahora, van a tener malo, van a tener los resultados malos. ¿Vale? O van a ver ahí, igual va a ser extraño, se va a dudar de sus resultados porque está como imposible que les demos, ¿cachai? Porque esa, así como se construye, ya como que tienen que tener cuidado con esas correcciones. Otra cosa, de hecho lo conversé con Felipe porque yo no quiero verle así como con tanta profundidad este tema hoy, porque recién lo están pasando, porque capaz que ni siquiera alcanzaron a verlo esto en clase, entonces podría ser como muy confuso pasarlo ahora ya, pero el Felipe igual sería, o sea, considerando que viene semana de receso y luego ya viene la semana del certamen, lo mejor es que el Felipe también vea ciertos ejercicios, pero diferente, con otros modelos tal vez con una curva o con algo que sea como más hacia abajo, que sea inversamente proporcional, porque hay diferentes formas hay que llevarlo de diferentes formas, ¿ya? Por ejemplo, si es que nosotros proponemos, esto ya va aparte de la ayudantía, porque esto ya está todo listo, pero si por ejemplo nosotros proponemos, tenemos esto todo acá, ya lo voy a copiar de aquí, pero nosotros proponemos un modelo que sea y es igual a más b partido en x. Ese modelo, me imagino, lo han visto. Si no me equivoco, también va descendiendo casi como una... ¿cómo se llama? Como... Ah, se me fue la palabra. Como una exponencial, va así como bateada, ¿ya? Si nosotros tenemos esto, lo que tenemos que hacer para solucionar este problema es cambiar nuestra x, nuestra variable, modificarla un poquito, ¿ya? Lo que tenemos que hacer aquí es poner y es igual a más b por, ¿qué
¿qué letra le pongo? Por Z, por decirlo así. ¿Ya? Donde Z va a ser 1 partido en X. ¿Ya? No sé si me siguen. Porque así Z nos va a quedar como nuestra variable y va a ser igual que lo de arriba. Se resuelve igual y lo pueden solucionar con matrices y todo eso. Pero tenemos que definir Z. Pues. Z ya lo tenemos, que es 1 partido en X. Entonces ahora vamos a tener Z e I. En la I vamos a tener esto de acá, para abajo, que es la misma. Pero en Z vamos a tener 1 partido en esto que está acá. ¿Vale? Esa van a ser ahora esa va a ser como nuestra tabla original, por decirlo así. Nuestro set de datos original. Lo que antes era esto de aquí. Entonces con eso vamos a poder trabajar de forma matricial, con ecuaciones normales, con solver, de la misma forma que lo habíamos hecho antes. ¿Ya? Entonces, eso son... Claudio, ¿Sí? en esa después al final igual hay que volver a como al modelo inicial con el X, ¿o no? O sea, resolvemos Sí, todos con el Z y ahí el último. claro, es eso. Claro, tú resolvís todo con el... Porque claro, ¿qué es lo que estamos buscando al final? Pues estamos buscando A y B. Entonces luego de que tú encuentras A y B, tú dices, bueno, Y es igual, no sé, 2 más 3 por Z. Y esto es igual, Y es igual 2 más 3 partido en X. Listo. ¿Cachai? Ah, ya sí, Para perfecto. resolverlo era como para ahorrarte esa X que tienes ahí. Porque se te hace todo mucho más complejo. Igual, por ejemplo, otro ejercicio que también vemos en ayudantía son, bueno, para la gente que ha visto la ecuación de Monod en bioquímica, hay una ecuación de velocidad que dice como que la velocidad es igual a la velocidad máxima por el sustrato dividido en el Ks más el sustrato, ¿ya? Donde la función es, nuestra variable dependiente es la velocidad y la independiente es el sustrato, ¿ya? Y el Vmax y el Ks solamente son parámetros, en este caso como si fueran A y B, ¿ya? Si nosotros derivamos esta función así como está, no podemos, po. No podemos hacerlo porque en realidad, o sea, nos va a quedar como no lineal y nos va a quedar un problema. La única forma que vamos a tener de resolver esto va a ser por solver, ¿ya? Pero una forma de poder resolverlos, este tipo de función, es linealizándola, ¿ya? ¿Cómo la linealizamos? De hecho, en bioquímica también lo hacen, es de que juegan con los parámetros, en este caso, o sea, con las variables. En este caso pasan multiplicando para acá, que a b por ks más s, esto es igual b max por s. Y también pasan después dividiendo la s. A ver, no. A ver. Sí, si no me equivoco, que pasan dividiendo todo. Sí. A ver. Sí. Esto te queda b max. Ya. Pasan dividiendo la s, entonces te queda como b por ks dividido en s más b solamente porque la s se dividió con eso de ahí y eso es igual b max. ¿Vale? Te queda algo así. No me acuerdo si era algo así o te queda el b max partido también en eso y te queda como todo junto. Creo que era así. Eh, a ver, lo voy a poner por ks partido en s, s por b max. Y esto más b partido en b max. Eso es igual a 1.
Entonces, ¿qué te queda? Te queda esa variable que es b partido en s, que son dos variables. Eso se convierte en una variable, ¿cachai? Como en una x. X por ks partido en bmax. Más y, que sería la b, partido en bmax. Es igual 1. Y al final ahí se hace todo un cambio. Se genera todo un cambio donde ya se puede definir de mejor manera una variable respecto a la otra, ¿ya? O sea, por ejemplo, aquí ya puedes despejar y dejar todo en función de esa y hacer así la linealización, y tienes que hacer todas estas mismas transformaciones. Bueno, aquí yo no me acuerdo muy bien cómo se hacía, era solamente un ejemplo para que entendieran que eh, se tenía que hacer esa linealización donde se cambian las variables y los parámetros, ¿ya? Entonces la idea es que te quede más o menos como una ecuación de la recta, más o menos así, ¿ya? Pero claro, eso es lo que le aconsejo, que vayan a la ayudantía de Felipe igual esta semana, si es que pueden, o si no, la vean después, en la semana de receso, para que vean diferentes ejemplos, diferentes formas de resolver, ¿ya? Y las no lineales, como les decía antes, tienen que hacerse por método numérico, en este caso por Solver. O bueno, puede ser como por MATLAB, MPL, etcétera. Hay muchos métodos. Pero eso. No sé si tienen alguna duda de la No, ayuda. yo no. Vale. Entonces, eso sería. Eso sería la ayudantía. Cualquier cosita me preguntan. Me mandan correo, no sé qué. Y le vamos a estar informando con lo de la tarea que yo les decía antes. ¿Ya? Así que eso. Nos vemos la próxima semana. O sea, no, la próxima semana no, la semana subsiguiente. Solucionar cosas de la materia, de la tarea, de lo que venga, del certamen. Así que prepárense y estudien. ¿Ya? Eso. Claudio, te quería preguntar lo de... Te había Sí, mandado un sí, correo. Ah, sí, bueno. dale nomás. Eso. Así que si quieres, pregúntame nomás. Ah, que esté grabando, me da vergüenza. Ah, verdad, verdad, verdad. Sorry.